sala estaba demasiado callada para un lugar que vivía del ruido. Ese silencio que cae cuando todos se dan cuenta de que algo irreversible acaba de pasar. Papeles que se arrugan, una silla que cruje. Y entonces el auditor Miguel Castro levantó un solo impreso entre los dedos, como si fuera un veredicto final. El subsidio de 50 millones de pesos necesitaba su firma, dijo con voz pareja. Esta es la invitación a su calendario, rechazada. Vi cómo las palabras golpearon el aire como vidrio rompiéndose en cámara lenta. Al otro lado de la mesa, nuestro director general, Bruno Landa, se puso pálido. Apretó la mandíbula, con la mano suspendida sobre la botella de agua que ya había dejado de fingir que bebía. Por un largo segundo nadie se movió. La presidenta del consejo parpadeó. Finanzas se quedó helada. Legal soltó un suspiro tan suave que oí el bolígrafo rodar de la mesa y caer en la alfombra. Yo no dije nada. No hacía falta. El papel hablaba por mí. 10 días antes. Yo era solo una mujer más parada en el pasillo de investigación 90, con una carpeta de viaje apretada contra el pecho. Me llamo Elvira Sáenz, 46 años, oficial de cumplimiento, 12 años de servicio, sin trofeos, sin portadas. Yo armo orden del desmadre, en silencio. Ese tipo de trabajo que nunca se hace viral en LinkedIn, pero que mantiene las luces encendidas y el dinero fluyendo. Esa mañana había confirmado vuelos, hotel y credenciales para la cumbre del Departamento de Energía, la misma a la que iba todos los años desde nuestro primer ciclo de subsidios. Cuando Bruno salió de su oficina de cristal, le sonreí cortés y le dije, «Todo listo para el panel de mañana». Me miró como si hubiera pronunciado mal el abecedario. «La cumbre fue ayer», dijo, con un tono filoso de paciencia fingida. Luego, el puñal entregado con una sonrisa para las cámaras que no estaban ahí. «Ahora somos selectivos. Tú no das el nivel». Las palabras quedaron colgando entre nosotros, pulidas y crueles. Recuerdo doblar la carpeta una vez, luego otra, sintiendo cómo la espina del papel cedía bajo mis dedos. Mi corazón no latió fuerte. Mi voz no subió. Solo asentí y regresé a mi oficina. Para cuando me senté, la decisión ya se estaba formando callada, deliberada, inquebrantable. Si quería silencio, se lo daría, pero no el que él esperaba. Me metí de nuevo en mi cubículo, un rectángulo angosto de luz suave y aire rancio, y cerré la puerta con cuidado como si el ruido mismo se hubiera vuelto peligroso. La carpeta de viaje quedó en mi escritorio, doblada 2 veces, espina rota, una esquina torcida como una herida que no se alisa. La puse junto al teclado y abrí un documento nuevo en la pantalla. Título Bitácora de Observaciones 0417. Empecé a teclear, lento y clínico. Acceso a la cumbre revocado sin aviso. Comunicación verbal reemplazada por silencio. Cambio de tono. Tú no das el nivel. El ritmo me calmaba. No estaba enojada. El enojo es improductivo, rastreado. Estaba documentando. Alrededor, la oficina zumbaba el murmullo bajo y constante de gente fingiendo no notar. Los analistas juniors cuchicheaban cerca de la impresora, palabras que se disolvían bajo el zumbido de las luces fluorescentes. Oí mi nombre una vez, tal vez 2, cortado corto, como si decirlo invocara problemas. 12 años había construido este lugar desde un closet sin ventanas, junto al cuarto del conserje. Había escrito cada manual de cumplimiento, cada procedimiento que nos mantenía listos para auditorías cuando no éramos más que un nombre en una lista de subsidios. Había capacitado a 5 directores y enterrado 3 reorganizaciones, pero en este mundo, la memoria se pudre más rápido que los datos. El legado no te protege, solo se convierte en un archivo que nadie abre. Aprendí esa lección a la mala hace años, en mi primer trabajo en Houston. Confié en la aprobación verbal de un gerente para un contrato con proveedor. Lo negó cuando los números fallaron, y yo cargué con el muerto. Recuerdo estar en recursos humanos, manos temblando, oyendo por primera vez la frase sin prueba escrita. Me marcó. Desde entonces, guardo todo cada memo,
cada marca de tiempo, cada encogimiento de hombros disfrazado de instrucción. Aprendí a armar armadura con documentación. Ahora veía el cursor parpadear al final de la línea y guardé el archivo en un disco privado, encriptado y callado, afuera de mi cubículo. Una risa estalló cerca de la estación de café, delgada y nerviosa. Cerré los ojos y dejé que el sonido se desvaneciera, respirando a través del silencio. Esta vez no discutiría, registraría. A las 9:30 de la noche, la oficina ya se había vaciado. Solo el zumbido de la aspiradora del equipo de limpieza flotaba por los pasillos. Una nana mecánica y tenue. Me quedé en mi escritorio. El brillo azul suave del monitor lavando los archivos desordenados que había temido abrir toda la semana. Las carpetas del subsidio del Departamento de Energía me miraban fijo. Cada nombre y número cargado con una responsabilidad que ya no se suponía que cargara, o eso creía Bruno. Desplacé reportes de progreso, auditorías de cumplimiento, firmas que conocía de memoria. Entonces, enterrada a mitad del documento maestro, la vi sección 6B protocolo de verificación y desembolso. La cláusula estaba impresa en ese lenguaje burocrático que solo gente como yo lee para consolarse. Los fondos no se liberarán sin verificación en persona y firma física del oficial designado en registro. La línea era clara, final, absoluta. Y junto a oficial designado estaba mi nombre, Elvira M. Sáenz. La miré un rato largo, como se mira una llave que no sabías que tenías en la mano. El aire se sintió más pesado, más filoso de alguna forma. Los correos de Bruno, las sonrisas ensayadas de Carla, cómo me habían borrado calladamente de cada reunión, todo se reordenó en algo lógico. Habían reescrito el mazo de presentación, los puntos de charla, hasta la narrativa, pero no habían reescrito la ley. La cláusula 6B no era adorno, era la columna vertebral de cada peso que 90 recibía del Departamento de Energía. Existía por una razón rendición de cuentas, cadena de custodia, verificación humana. Y a menos que el departamento aprobara una enmienda formal, un proceso que podía tomar medio año, mi firma era la única que podía mover el dinero. Me recosté, mirando las luces del techo, apagándose una a una bajo el temporizador automático de la oficina. El zumbido del aire acondicionado parecía casi íntimo, como si el edificio mismo exhalara conmigo. Por primera vez en días, mi pulso se ralentizó, sin necesidad de confrontación, sin discurso grandioso, solo una regla, escrita en tinta negra. Esperando el silencio adecuado para importar, guardé el archivo. Imprimí una copia y la deslicé en mi carpeta de cuero. La primera página de mi palanca callada. Al día siguiente, llegué antes del amanecer. Las puertas de vidrio de 90 reflejaban el cielo gris de Boston. Esa luz temprana que hace que todo parezca temporal. Me gustaban esas horas antes de que las voces llenaran los pasillos. Antes del Colonia y la confianza de Bruno flotando en el aire. Mi café humeaba junto al teclado mientras iniciaba sesión en Design, el sistema federal de cumplimiento que manejaba cada firma de subsidio, cada cadena de aprobación. Yo había ayudado a diseñar sus protocolos cuando nuestro departamento era solo yo y 2 pasantes con laptops prestadas. Ahora zumbaba callado, invisible para todos menos para quien entendía su lógica. Lo que significaba, en este punto, solo yo. La interfaz parecía ordinaria: cajas, fechas, menús desplegables, pero era el guardián de decenas de millones en fondos federales. Cada firma digital emitida llevaba un ID encriptado rastreable a una persona, la mía. Desplacé a configuración de cuenta, automatización de firma. El interruptor brillaba verde, activado. Esa sola configuración permitía que el sistema pegara mi aprobación digital cada vez que se ponía en cola la siguiente ronda de fondos. Conveniente, eficiente, peligroso en manos equivocadas. Pasé el cursor sobre el interruptor un rato largo. Afuera, la ciudad aún despertaba. Un quitanieves gruñía por la calle.
y en algún lado un camión de entregas cerraba sus puertas de golpe. Mi cursor tembló una vez, luego se estabilizó. ¡Clic! La luz verde parpadeó a gris. Siguió un tono suave, un ping único, estéril, que resonó más fuerte de lo que debería. Sonaba a latido, o tal vez, al fin de un ciclo y el inicio de otro, apareció un cuadro de confirmación privilegios de firma automática revocados. Verificación manual requerida para desembolsos futuros. Exhalé lento, trazando las palabras con los ojos. Eso era, sin confrontación, sin rastro de correo, solo una regla restaurada calladamente a su dueña legítima. Cerré sesión, bloqueé la pantalla y tomé el último sorbo de café frío, amargo, perfecto, para cuando los elevadores se abrieron y el cháter regresó. El sistema ya había cambiado bajo sus pies. No notarían la diferencia hasta que importara. El viernes por la tarde llegó envuelto en alegría forzada. El asunto del correo decía hora de innovación. Únete a celebrar el próximo capítulo de 90. Y el tono traía el brillo habitual de Bruno. Autopromoción disfrazada de liderazgo. La cafetería se había transformado champaña barata, banners brillantes y un letrero de neón rentado que decía, listos para el futuro en letra rosa cursiva. Bruno estaba cerca del escenario. Mangas arremangadas, sonriendo como hombre que cree que el carisma reemplaza la competencia. Hoy, empezó, pausando para efecto, desvelamos una nueva era de colaboración, un modelo de cumplimiento ágil y optimizado. Su mano barrió hacia Carla Vega, su nueva jefa de staff, una mujer de apenas 30, toda energía y hashtags. Su blazer brillaba bajo las luces de riel, y su sonrisa tenía esa emoción que solo los nuevos en el poder aún creen. Ella liderará nuestras comunicaciones federales de ahora en adelante, continuó Bruno, alzando su copa, representando a 90 en el gran escenario. El aplauso llenó la sala corto, obediente, hueco. Carla se sonrojó, levantó su copa, y alguien de marketing gritó por la modernización mientras confetti love by de un dispensador fallido que escupió 2 veces y murió. Salieron los celulares. El feed de Slack se inundó en minutos. Nueva 90. Cumplimiento reimaginado. Bruno sabe de negocios. Yo estaba al fondo, sonriendo lo justo para camuflarme, con una flauta de champaña intacta en la mano. Cada post, cada pie de foto, cada hilo de Slack, capturas, marcas de tiempo, referencias cruzadas archivados calladamente en mi carpeta encriptada antes de irme. La documentación se había vuelto memoria muscular. Cuando la multitud se adelgazó, regresé a mi escritorio. El glitter de la manga de alguien aún se pegaba a mi teclado. Lo barrí. Abrí mi correo y vi un hilo de finanzas, asunto retraso en desembolso de proveedor, ciclo DOE pendiente. Las palabras pulsaban tenues en la pantalla, intrascendentes para otros, pero yo lo sentí un cambio callado bajo el ruido. Bruno había construido su castillo en reglas prestadas y en algún lugar profundo del sistema. Los cimientos ya empezaban a vibrar. Para el miércoles siguiente, la euforia se había diluido en confusión. Las charlas que antes flotaban fáciles por la oficina abierta ahora pesaban. Palabras bajadas a susurros cerca de la fotocopiadora. Compras fue la primera en notar. Solo digo, murmuró uno cerca de la estación de café. El último desembolso DOE llegó 3 días antes el ciclo pasado. ¿Será que Hacienda anda atrasada? Finanzas no estaba convencida. Sus hilos de Slack se multiplicaron de la noche a la mañana. Frases como retraso de procesamiento y pausa temporal salpicaban los canales. Los desplacé callada, capturando marcas de tiempo, IDs de mensajes, cada pequeña onda de inquietud. El sistema reaccionaba exacto como lo había diseñado. Yo sabía el reloj de memoria 12 días, desde la fecha de la cumbre, antes de que el portal DOE marcara verificación incompleta. Hoy era el día 7. La advertencia no golpearía aún, pero la presión ya se filtraba por las grietas. Al mediodía, mi bandeja pitó.
La línea del remitente me hizo pausar. Carlos Morales, enlace DOE. No había visto su nombre en meses. Asunto, pregunta rápida. No vi al oficial designado en la presentación de 90 la semana pasada. ¿Fue intencional? Avísame si cambió la designación o delegación en archivo. Carlos no era de preguntas ociosas. Por 6 ciclos de subsidios, usaba la misma corbata café los martes y hablaba en oraciones completas hasta en mensajes instantáneos. Si contactaba directo, algo andaba mal. Leí el correo 2 veces, luego 3, cada palabra factual, medida como las mías serían. Abrí un mensaje nuevo y tecleé hola Carlos, no me invitaron. Invitación al calendario rechazada. Saludos, Elvira. Sin explicación, sin emoción, solo datos. Envié. Luego me recosté, escuchando el zumbido tenue del aire acondicionado, el ritmo callado de teclas a mi alrededor. Alguien rió nervioso 2 filas más allá. La oficina no lo sabía aún, pero el mensaje ya había salido del edificio directo al Archivo Federal, donde el silencio se convierte en registro. El día 7 terminaba. El sistema empezaba a respirar. A las 7:04 de la mañana del lunes siguiente, mi celular vibró 2 veces, una por el asunto, otra por el desastre que traía. Asunto urgente, retención de liberación de subsidio DOE. El mensaje venía de Laura Quintana, auditoría interna. Sus correos solían ser corteses, medidos, con marcas de tiempo perfectas. Este estaba pelado al hueso. Al reconciliar proyecciones del tercer trimestre, noté que el portal DOE lista el estado de desembolso como retención de liberación, verificación pendiente. Esperábamos fondos el viernes pasado. Alguien confirma si es retraso de Hacienda o trigger interno. A las 7:06 Finanzas respondió. Probable solo retraso DOE. Han estado lentos este trimestre. A las 7:08 Legal se unió. Hay que verificar la razón de la retención antes de asumir retraso de Hacienda. DOE suele marcar estos cuando el cumplimiento está incompleto. A las 7:11 el hilo tenía 15 respuestas. Nadie me mencionó. Pero la forma de mi ausencia estaba por todos lados, un contorno invisible que de repente todos notaron. Alguien preguntó, ¿quién es el firmante actual en la renovación del subsidio? Y luego se cayó a mitad del hilo. El zumbido en la oficina cambió. La gente hablaba más rápido, se movía más aprisa, pero el pánico estaba amortiguado, como si intentaran contener un incendio con paredes de papel. La asistente de Bruno pasó 2 veces por mi escritorio, fingiendo buscar un documento que no existía. Minimicé la cadena de correos y abrí mi rastreador privado. Bajo bitácora 05 Kim 11 agregué 3 líneas nuevas, 07 CO4 AM. Bandera de auditoría recibida. 0706 Finanzas clasificó mal como retraso. 0708 Legal reencuadró como problema de cumplimiento. Cada palabra precisa, implacable. El sistema funcionaba exacto como lo había construido, objetivo, incorruptible, sordo al encanto. A las 9:37 llegó otro mensaje, esta vez directo de Carlos Morales en DOE. Nuestros registros muestran la renovación del subsidio pendiente por falta de verificación en persona del oficial designado. Solicitud de aclaración enviada la semana pasada, aún sin respuesta. Imprimí el correo y lo deslicé en mi carpeta. El papel hizo el sonido más tenue, como un aliento atrapado a medias. El silencio que siguió ya no era paz, era presión, y cada segundo crecía más fuerte. La invitación a la reunión llegó con una palabra en el asunto emergencia. Sin contexto, sin agenda, solo texto rojo y esa urgencia que nunca trae buenas noticias. A las 10 en punto, entré a la sala de juntas del piso 12. Las paredes de vidrio daban a un cielo gris inquieto, pero adentro, el aire apenas se movía. Bruno Landa estaba cerca de la cabecera. Mangas arremangadas, chaqueta quitada, la imagen de confianza forzada. A su lado, Carla sentada demasiado recta, aferrando una carpeta como salvavidas. Finanzas, legal y auditoría llenaban los otros asientos. Al fondo,
Un hombre que no había visto ajustaba su corbata. Miguel Castro, auditor externo para cumplimiento DOE. Su presencia significaba que ya no era control de rumores, era autopsia. Bruno empezó primero. Mantengamos perspectiva, dijo, voz resbalosa pero delgada. El retraso DOE es un error clerical. Ya contactamos a su equipo. Miguel levantó una página de su carpeta, cortándolo sin alzar la voz. No es un error. La cláusula 6b del acuerdo de subsidio requiere verificación en persona por el oficial designado. Ese oficial es Elvira Sáenz. El sonido de mi nombre movió el aire. Miguel continuó. Firme. El portal DOE muestra su respuesta de calendario rechazada. El sistema marcó automáticamente el desembolso. Eso no es retraso. Es retención desencadenada por incumplimiento. Bruno dio una risa corta. Nerviosa, técnicamente cierto, pero es solo un malentendido. Óptica, no intención. La voz de legal cortó. Seca como polvo. Es contractual, no clerical. La intención no anula el procedimiento. Por un latido, nadie habló. La luz fluorescente zumbaba. Los dedos de Carla temblaban contra la carpeta. Bruno finalmente se volvió hacia mí. Buscando un aliado que no existía, lo miré a los ojos. Mi voz era calmada, casi suave. Podrías haberme invitado. La sala se quedó quieta, como conteniendo el aliento. Bruno bajó la vista primero. El papel en la mano de Miguel resbaló contra la mesa, haciendo un sonido suave. Final el tipo que marca el fin de fingir. El boletín de recursos humanos salió a las 8:17 de la mañana siguiente. Era una sola línea enterrada entre recordatorios de bienestar y el menú de la cafetería. Efectivo de inmediato. Bruno Landa ha sido puesto en licencia administrativa pendiente revisión interna. Sin explicación, sin discurso, solo la remoción callada de un nombre del sistema. En una hora, su perfil desapareció de Slack, su oficina se oscureció, y la puerta de cristal que antes enmarcaba su reflejo, ahora mostraba solo la ciudad detrás. Al mediodía, la gente dejó de fingir que no hablaba. Los susurros en el pasillo pasaron de especulación a alivio. Carla Vega fue reubicada temporalmente en alianzas estratégicas, un exilio cortés que todos reconocían. El ambiente era inquieto, mezcla de vindicación e incredulidad, como el aire después de una tormenta que nadie vio venir. Me quedé en mi escritorio hasta que llegó la llamada. No era de recursos humanos, ni de legal, sino de Margarita Elizondo, la presidenta del consejo. Su tono era cuidadoso, formal, pero no frío. Elvira, el comité quisiera reunirse contigo esta tarde en privado. A las 3, entré a la misma sala de juntas donde el colapso había empezado. Ningún guardia me detuvo. Ningún lector de credencial parpadeó rojo. Margarita se levantó de su asiento y extendió la mano. Queremos que supervises el reinicio de cumplimiento, dijo. El Departamento de Energía dejó claro que el financiamiento continuo requiere supervisión en la que confíen. Como empleada pregunté, sacudió la cabeza. Independiente, asesora de cumplimiento, reportando directo al Consejo. Acceso total a DOE y sistemas de auditoría interna. ¿Tus términos? Fue la primera vez en semanas que me permití respirar hondo. El peso no se levantó, simplemente pasó a mi control, para la tarde. Prepararon una oficina temporal para mí en el piso 9, donde la luz del sol pegaba en vidrio real, no en los paneles tintados de abajo, mientras desempacaba mi carpeta y la ponía en el escritorio. La puerta automática detrás de mí clicó suave, encajando en su lugar. Esta vez no me habían invitado de vuelta. Me habían pedido. La oficina en el piso 9 era callada, casi reverente. El zumbido de los servidores del centro de datos abajo formaba un ritmo bajo y constante, como una máquina respirando. En mi escritorio yacía una sola carpeta etiquetada hoja de ruta de cumplimiento borrador P1. Cada página limpia, deliberada, medida. Nadie rondaba ahora, nadie corría a explicar. La tormenta ya había pasado,
dejando ese silencio que no pide ser llenado. Empecé donde siempre, con estructura, nuevos pasos de verificación, cadenas de chequeo cruzado, protocolos de escalación sin ambigüedad. Cada cláusula reescrita para sacar la personalidad del poder. Procedimiento sobre ego, documentación sobre memoria. No era venganza lo que me impulsaba, era claridad. Los sistemas fallan cuando la gente cree que son excepciones. Bruno había llamado a las reglas barreras. Yo las llamaba límites, lo único que mantiene la integridad intacta. Para el atardecer, la lluvia empezó a golpear contra las paredes de vidrio, una percusión suave que empataba el sonido de mi tecleo. Afuera, Boston se difuminaba en plata. La ciudad se veía honesta bajo la lluvia lavada, imperfecta, viva. Pausé para estirarme. La carpeta de cuero arrugándose bajo mi mano. En su bolsillo estaba la copia impresa de la cláusula 6B. Bordes gastados de las semanas que la llevé como brújula. La saqué y la puse junto a la laptop. Las palabras seguían filosas, vinculantes. Abrí una pestaña nueva en el navegador y entré a Design una vez más. La interfaz me saludó con precisión familiar. El mismo tablero, el mismo interruptor que una vez brilló verde. Seguía gris desactivado, esperando. Mi reflejo se atrapó en la pantalla mayor, más firme, inquebrantable. Tracé las palabras verificación manual requerida. Las reglas nunca fueron débiles, susurré. Más al sistema que a mí misma. La gente solo las trató como sugerencias. Cerré la carpeta. Clic en guardar borrador. Y me recosté mientras la lluvia se hacía más fuerte. Abajo, el resto de 90 zumbaba reuniones reanudadas, proyectos revividos, reputaciones reconstruidas. Pero aquí arriba solo había orden, sin ruido, sin discursos, solo un libro mayor limpio, una mente callada y el sonido constante de la lluvia marcando el inicio de algo nuevo.